Lucas capítulo 1, versículo 5 hasta el 25. Hemos escuchado la primera parte de esto que Lucas estaba introduciéndonos a todo lo que él estaba escrito, a quién estaba dirigido y cuál era la intención de Lucas. Ahora Lucas va a describir, hermanos, de una manera muy hermosa dos acontecimientos que han marcado en la historia de la humanidad. Lucas ahora nos va a relatar en paralelo dos nacimientos o dos anuncios de nacimientos. Uno, el nacimiento de Juan el Bautista, y el otro nacimiento, el nacimiento de Jesús. Entonces, nosotros vamos a encontrar a estos dos nacimientos narrados por Lucas en paralelo. Ahora vamos a abocarnos de alguna manera al anuncio de Juan el Bautista, para que la siguiente semana podamos estudiar el anuncio del nacimiento de Jesús. Amén. Leamos capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice así: en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías, y su mujer de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Verso 13. El ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. He sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha dicho Jehová conmigo en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Palabra del Señor. Amén. Mis hermanos, nosotros hoy estamos viendo el relato de un hombre que por el Espíritu de Dios considera que las cosas que están escritas son importantes para nosotros. A lo largo
a lo largo de nuestra exposición de todo el Evangelio de Lucas y después de Hechos, nos vamos a ir encontrando, hermanos, o seguramente en su lectura personal ustedes se han ido encontrando con nombres como el de Herodes muchas veces. Y lo que suele pasar es que pensamos que todos esos Herodes se llaman así, Herodes, ¿no es cierto? Pero hoy vamos a ver, hermanos, que esta persona no es que se llamaba Herodes, sino que Herodes pertenecía a una dinastía. Ahora, al igual que este nombre, el de Herodes, nosotros vamos a ir encontrando en todos los relatos de Lucas nombres de emperadores. Primero un emperador, luego sucedía otro y luego venía otro, porque lo que hace Lucas es considerar a todos estos aspectos para que nosotros podamos considerarlo. Yo sé que hablar de cómo estaba compuesto el gobierno romano, cómo estaba compuesto el gobierno judío, hablar de una composición económica social, quizás no sea parte de un culto público y quizás sea más para un tiempo de discipulado en que nosotros podamos dar un tiempo específico a ellos. Así que Dios mediante, en un discipulado vamos a hablar de todos estos emperadores, de todos estos Herodes y cómo estaba compuesta o cuál era la actualidad del pueblo judío en el tiempo de Jesús. Amén. Así que hoy vamos a mencionar algunos aspectos de ellos, pero con más detenimiento los vamos a ver en otra oportunidad. Amén. Lo primero con lo que nosotros nos encontramos en el versículo 5 es que inmediatamente Lucas nos sitúa el relato en el gobierno de una persona llamada Herodes, rey de Judea. ¿No es cierto? Dice el versículo 5: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Lo primero que él hace es mostrarnos que en Judea ahora está reinando un Herodes, y es la primera vez que nosotros encontramos este nombre. Hermanos, ¿cómo es que pasamos de un reinado de judíos? El primer rey de Israel se llamaba Saúl, muy bien. El segundo, David. El tercero, Salomón. El cuarto, Jeroboam, ¿no es cierto? Hijo de Saúl. Ahora, esta sucesión de reinados, hermanos, estaba ordenado por Dios que tenían que ser de la descendencia del linaje de David. Tenía que ser así, tenía que venir de su descendencia. Esto estaba viniendo en un orden, pero llega un momento en que uno de estos reyes, Jeroboam específicamente, toma malas decisiones y en lugar de obedecer a gente sabia, decide obedecer a sus jóvenes compañeros. Esta mala decisión hace que el reino, que era uno solo, el reino de Israel, se divida en dos. Lo hemos visto: el reino del norte con Israel y el reino del sur con Judá. El reino del norte tuvo muchos reyes malos, gente que constantemente hacía mal, injuriaban el nombre de Dios. Esos reyes hacían muchas cosas malas y en su debido momento Dios los disciplinó. Ellos fueron exiliados de Israel y eventualmente fueron dispersados por todo el mundo. Desde ese momento no hay un rastro de Israel para decir ellos se ubican en tal lugar. Fueron dispersados por todo lado. En el reino del sur con Judá hubieron reyes malos, pero también hubieron algunos reyes buenos. Su disciplina llegó después del reino del norte, pero igual fue disciplinado por Dios y fueron llevados en exilio a Babilonia. Y en Babilonia ellos estuvieron ahí un tiempo también determinado, pero ellos volvieron a Israel. Y ya no volvieron como Israel, sino que ellos volvieron como Judá. Entonces nosotros vemos a esos nombres de reyes que estaban gobernando durante ese tiempo,
Pero ¿cómo nosotros llegamos ahora a tener a Herodes como rey de Judá? Pasa, hermanos, que después de volver de su cautiverio, ellos pasan por una serie de invasiones. Los invaden los griegos y para el tiempo de Jesús los invaden los romanos. Ahora, escuche bien, los romanos invaden al pueblo judío, los invaden. Pero lo que hace Roma, lo que hace el emperador de Roma es querer congraciarse de alguna manera con el pueblo judío. Y él lo que hace es colocar a alguien que tenga algo de parentesco con ellos. Entonces él les ponía un rey, que en este caso era Herodes el Grande. Herodes el Grande era el rey de ese lugar. Pero como el emperador estaba gobernando Roma, el rey estaba gobernando en Judea, Samaria y algunas otras regiones, Roma enviaba a se me fue el nombre, enviaba a un procurador, Entonces estaba el rey y estaba procuradores, y vamos a ir leyendo. Cuando nosotros vayamos avanzando, vamos a ir leyendo. Y el procurador era tal persona, y el procurador era tal persona, porque el rey tenía que traer paz entre el pueblo judío y de alguna manera armonizarlo con Roma. Pero el procurador tenía que hacer cumplir toda la ley de Roma. ¿Se dan cuenta? Es por eso que nosotros encontramos estos cargos: reyes, procuradores, procónsul. Tiene todo eso una explicación. Lo vamos a ver con más detenimiento, sí. En esta sucesión, hermanos, de emperadores, nosotros vamos a encontrarnos durante este tiempo con emperadores tales como César Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón y otros que en adelante iban a venir. Ahora, en esta dinastía herodiana se llama, en esta dinastía de Herodes, hermanos, nosotros vamos a encontrar nombres como Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Arquelao, Herodes Filipo, Herodes de Agripa I y Herodes de Agripa II. Estos nombres, porque es una sucesión de cargos, es una sucesión que va en dinastía. Herodes era el padre y su otro hijo tenía que llevar adelante esa misma dinastía, pero todos como Herodes tenían ese cargo, era una dinastía, la herodiana. Hoy Lucas se enfoca en Herodes el Grande. Y este hombre, hermanos, Herodes el Grande, era un hombre completamente despiadado. Era un hombre que había hecho una carrera militar durante mucho tiempo. Era un hombre completamente sanguinario. Era un hombre muy apto para la batalla. Era un hombre que tenía un gran poder político. Era un hombre de batalla. Era un hombre que si le encargaban alguna guerra, este hombre podía ir y ganar cualquier tipo de guerra. Este hombre también, hermanos, Herodes el Grande, era un apasionado por las construcciones opulentas. Le hacía gracia a él construir cosas que otros nunca hubieran podido construir en su tiempo, y quizás pensaban que no tenían la tecnología para hacer esto. Herodes el Grande, por ejemplo, construyó en una isla. Fue uno de los primeros en hacer un tipo de mezcla que dentro del agua pueda haber un cemento que pueda soportar las bases para construir algo grande. Era uno de los primeros, Herodes. Entonces tenía esos retos, él de poder construir cosas muy grandes, y cuando él construía algo, a ese algo lo daba o lo hacía en honor a los emperadores. Es por eso que nosotros encontramos Cesarea, él había construido en honor a César, al César que era su emperador. Entonces este era un hombre que tenía esa intención de construir cosas grandes, opulentas. Este Herodes el Grande es el que ha construido el nuevo templo para los judíos.
para congraciarse con ellos, Él les construyó este templo, modificó algunas cosas, extendió otras cosas. De alguna manera, como Él no tenía entrada al lugar santísimo, lo que Él hace es preparar a los sacerdotes en construcción, les hace aprender construcción, y para que ellos puedan entrar y puedan construir ahí adentro. Era un hombre demasiado despiadado, inteligente también. Pero este hombre amaba tanto su poder que en algún momento, y era tan despiadado que no le faltaban escrúpulos para mandar a matar a su madre. También se dice de este Herodes el Grande que mandó a matar a su propia esposa. Como si esto fuera poco, mandó a matar a sus 3 hijos. Gente que en algún momento se le podía parar delante de él y quitarle algo de su importancia o de su cargo. Herodes el Grande no escatimaba recursos y podía mandar a matar a cualquiera persona. Era una persona completamente despiadada. Este Herodes el Grande es el que engañó a los reyes sabios, a los que vinieron. Este Herodes el Grande es el que ordenó la matanza de los niños. Entonces, en este tiempo, dice Lucas, en este tiempo es que habían pasado estas, lo que ahora él está narrando. Cuando él era rey de Judea. Lo siguiente que nos dice es que en ese tiempo había un hombre que se llamaba Zacarías, de la clase de Abdías o del grupo de Abdías. ¿Por qué hace referencia a esto Lucas, hermanos? Porque como ahora nosotros, hermanos, a manera de organizarnos, tenemos grupos, ¿no es cierto? Nos organizamos en grupos y hacemos ciertas listas para poder ordenarnos. En el tiempo de David, él también ordenó el sacerdocio. Y cuando David estaba reinando, él ordenó el sacerdocio y los dividió en 24 grupos de sacerdotes. 24 grupos de sacerdotes que tenían que ellos en algún momento presentar su servicio en el templo. El grupo de Abdías, a la que pertenecía Zacarías, era el 8º grupo. Ya, su 8º grupo. Así que no piense que el orden y los grupos que nos hacemos no tienen sentido. Tienen un sentido bíblico, tienen un sentido de orden. Estos grupos servían solamente 2 veces al año. 2 veces al año servía cada grupo y lo hacía durante una semana. Entonces eso era el propósito para que ellos puedan estar de alguna manera organizados. La mujer, dice, era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Elisabet era descendiente de Aarón. En ese sentido, ambos, tanto Zacarías como Elisabet, tenían descendencia de Leví. Por tanto, su hijo Juan, que estaba prometido, él estaba destinado a ser un sacerdote, porque de la familia de Aarón es que tenían que venir todos los sacerdotes. Mira lo que dice el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. El evangelista Lucas se encarga de decir que estos dos, vale decir Zacarías y Elisabet, eran hombres justos, y no quiere decir que eran justos en sí mismos para su salvación. Lo que Lucas está diciéndonos es que estos hombres manifestaban una vida de obediencia a Dios. Así Zacarías y Elisabet manifestaban una vida de obediencia a Dios. ¿Cómo nosotros podemos de alguna manera reconocer que una persona es creyente? ¿Cómo nosotros lo hacemos? ¿Por cómo se viste? No. ¿Cómo nosotros reconocemos a una persona que es creyente? O que es un genuino creyente. ¿Cómo podría reconocerlo usted? Por cómo se comporta, ¿no es cierto? Lo más que nosotros podemos ver es cuál es su comportamiento. Entonces, Lucas dice que estas dos personas eran personas que mostraban obediencia a Dios.
Mostraban obediencia a Dios. Lo que entonces Lucas nos está diciendo, que ellos eran justos porque ellos vivían obedeciendo a Dios. Luego también dice él que eran irreprensibles. Así Zacarías como Elizabeth eran irreprensibles, y no quiere decir obviamente que ellos eran perfectos. Lo que está diciéndonos Lucas es que ellos vivían una vida piadosa. Amén. Zacarías como Elizabeth vivían una vida piadosa. ¿Y de qué manera se mostraba eso? ¿Cómo ellos demostraban que amaban a Dios? A través de lo que ellos hacían, y esto es obras. Y en algún momento nosotros lo hemos dicho, hermanos, las obras no nos hacen salvos, pero las obras, hermanos, o cómo nosotros mostramos nuestra fe, es por nuestras obras. La salvación que Dios nos ha regalado se muestra, hermanos, cuando nuestras obras van en obediencia a Dios. Entonces Lucas nos está diciendo ahora que tanto Zacarías como Elizabeth se comportaban de una manera que correspondía a su fe. Ellos eran hombres que amaban a Dios, pero no lo hacían solamente de palabras, sino que todos los actos que ellos mostraban una vida íntegra, mostraban una vida que mostraba a que Dios servía en ellos. Amén. Como lo relata, mire, Romanos capítulo 2, versículo 28. Romanos capítulo 2, verso 28. Dice así, Romanos 2, 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces ahora es lo mismo que Pablo está hablando, y Pablo y Lucas andaban juntos. Pablo y Lucas andaban juntos. Es por eso que Lucas dice, esto que tú dices, Pablo, que no es judío el que es por descendencia solamente, sino es judío y un verdadero israelita, alguien que lo vive en su corazón de manera interior. Amén. Eso es lo que está diciendo Lucas ahora, que así Zacarías como Elizabeth eran hombres, eran personas que amaban a Dios y mostraban ese su amor a través de sus obras. Ellos tenían un comportamiento conforme a la voluntad de Dios. Y la Biblia dice, hermanos, lo que acabamos de leer, que ellos eran irreprensibles delante de ¿quién? Delante de Dios. Ellos eran irreprensibles, mis hermanos, delante de Dios. Ellos, de alguna manera, hermanos, todo lo que ellos hacían, estaban conscientes de que Dios estaba siempre mirándolos, y en ese sentido su carácter irreprochable mostraba eso, que estaban cuidándose para Dios, no para los hombres. Amén. Perdón. ¿Usted se recuerda quiénes son esos hombres que vivían vidas de apariencia para los hombres? Los fariseos, ¿no es cierto? Los fariseos eran hombres que cuidaban rigurosamente la ley, que les ponían a los hombres cargas, que les exigían a los hombres que cumplan los 10 mandamientos, que hagan una y otra cosa, que la tradición pesaba sobre ellos. Pero todo lo que ellos hacían, no lo hacían delante de Dios, no lo hacían para agradar a Dios. Oraban en las esquinas de las calles, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres. Estos fariseos vivían bien, pero una vida aparente, porque ellos solamente querían agradar a la gente y que la gente los alaben y digan: oh, miren lo que oran los fariseos en las esquinas, oh, miren cómo se visten, miren, se ha quedado congelado en la calle en el día del Señor para no trabajar, oh, qué espiritual.
¿No es cierto? Porque ellos vivían una vida de apariencia para la gente. Mis hermanos, lo que nosotros podemos ir viendo como ya aplicaciones para nosotros, hermanos, es que nuestras vidas están delante de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos delante de Dios, en la cara de Dios, corandeo, delante de Dios, en su cara, para Él. Porque si nosotros vivimos vidas de apariencia, vidas que puedan sorprender de repente a algún hermano o alguna hermana, hermanos, esa es una vida aparente. Van a tener su alabanza de la gente, sí, pero al verdadero creyente le interesa muy poco o casi nada la alabanza de la gente. Al verdadero creyente lo que le interesa, hermanos, es la alabanza de Dios. Porque la gente va a hablar mal de nosotros. Amén. Obviamente por razones del evangelio, ¿no? No porque somos malcriados, ni maleducados, ni irresponsables. Hermanos, el verdadero creyente tiene en su mente y en su conciencia, hermanos, que estamos viviendo delante de Dios, vivimos en obediencia a Él, no como los fariseos. Amén. Pero aunque estos hombres vivían una vida recta delante de Dios, aunque ellos amaban a Dios y lo mostraban todo y lo hacían todo por Dios, delante de Dios, esta pareja no tenía un hijo. Y en ese tiempo, no tener a un hijo o la esterilidad de una pareja era considerada como una maldición. En ese sentido, las mujeres especialmente se sentían desdichadas. Hoy no es así, ¿no es cierto? Hoy las personas se casan y dicen: no voy a tener hijos. No hay problema, ellos hablan como pareja y dicen: no vamos a tener hijos. Y no se hacen lío. Se consiguen perrito, gatito, a ellos les llaman hijos. ¿No es cierto? Pero en ese tiempo era, hermano, la cúspide de una mujer. Una mujer se sentía realmente realizada o cumpliendo su propósito cuando tenían hijos, cuando tenían descendencia. El no tener descendencia era considerado como un acto de pecado. Cuando alguien no tenía hijo, la esterilidad, la gente los miraba y decían: un pecado grande debe tener para ser estéril. Y es por eso que las mujeres se sentían desdichadas. Recordemos a Ana, cómo lloraba, cómo se burlaban de ella. Pero en este caso, hermanos, la esterilidad de Elizabeth y encima la edad que ellos tenían no era disciplina del Señor, sino que tenía un propósito aún más grande. Y otra aplicación que nosotros ya podemos ir viendo, hermanos, es de que a pesar de que nosotros vivamos vidas íntegras delante de Dios, tampoco quiere decir inmediatamente que Dios nos va a dar todo lo que nosotros querramos. ¿No es cierto? Y si esto fuera así, nosotros podemos encontrar a personas piadosas, gente que ama a Dios, dueño de empresas, dueño de canales, con una prosperidad bien harta, bien amplia. Pero eso no vemos nosotros. Muchas veces nosotros vemos a gente piadosa, gente que ama a Dios, pero gente que está sufriendo a la vez. Gente que tiene enfermedades, gente que tiene problemas económicos, gente que no consigue trabajo. Y como vemos en este caso, ellos no tenían hijos. A pesar de que amaban a Dios y vivían vidas irreprochables, tenían un no de Dios todavía. Hermanos, ese no de Dios tenía un propósito, tenía un tiempo para que ellos puedan recibir esa bendición milagrosa. Amén. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4 versículo 27. Gálatas capítulo 4 versículo 27. Creo que hoy voy a pedir doble ración de café. Miren, Gálatas capítulo 4 versículo 27 dice: porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú
que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. ¿Qué está diciéndonos Gálatas? Pablo nos está diciendo que aquella mujer que de repente tiene esterilidad, ella debería de gozarse, porque hay muchas personas que, aun siendo malas o las desoladas, tienen marido y tienen hijos. Pero regocíjate tú, dice, oh estéril, prorrumpe en júbilo, clama a ti. Es una alegría que emana de su corazón, porque estaba de alguna manera visto como una gran bendición, pero realmente una gran bendición en que una persona pueda tener un hijo, pueda tener descendencia. En este caso, Lucas nos está apuntando a Elizabeth, o está ingresando a Elizabeth en la lista de esas grandes mujeres en la Biblia que han pasado por esto mismo. Lucas está comparando a Elizabeth como Sara, la esposa de Abraham, que también eran estériles y eran avanzados en edad, junto a Rebeca, esposa de Isaac, junto a Raquel, esposa de Jacob. La mujer de Manoa, la madre de Sansón, también era estéril. Ana, la esposa de Elcana y madre del profeta Samuel, también era estéril. Lucas está introduciendo ahora a Elizabeth dentro de ese listado muy corto de personas favorecidas por Dios, que han tenido un tiempo de sufrimiento, pero el favor de Dios ha hecho que su gozo aún sea mayor que el de todas las demás. Amén. Y eso es lo que hace Dios en su justicia. Versículo 8. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, dice el versículo 8 y el versículo 9. Llegó, hermanos, el tiempo en el que Zacarías debía de servir una semana, como estaba en su orden, en su listado. Él era el grupo número 8, y el orden de Abdías, la clase de Abdías, debía ir y presentarse al templo y servir en el templo durante una semana. Estos grupos, hermanos, eran grupos que sorteaban todo lo que ellos iban a hacer, porque todos los oficios que se realizaban en el templo eran de gran importancia, pero todo lo que ellos hacían entraba como una especie de sorteo. Amén. No es así como sacar fichitas y cosas así. Ellos tenían maneras muy particulares de poder hacer estos sorteos, pero todo era puesto en sorteo. La gran cantidad de sacerdotes, habían muchos sacerdotes, por eso que estaban divididos, no podían hacer todos la misma cosa. La gran cantidad de sacerdotes reducían, hermanos, en gran número la posibilidad de ser aquella persona que iba a presentar el ritual. Entonces, en ese sentido, puede que los sacerdotes solamente una vez en toda su vida puedan poner el incienso en el altar, una sola vez en su vida. Entonces, nosotros vemos, hermanos, que esa suerte, entre comillas, cae sobre Zacarías. Y nosotros aquí, hermanos, vamos a ir viendo cómo Dios de alguna manera va ordenando todos los tiempos, y vemos la omnisciencia de Dios. Amén. Que todo está en su tiempo. El día es el exacto, el minuto es el exacto, el segundo es el exacto, para que Zacarías pueda entrar a ese lugar y pueda recibir la noticia del ángel. Amén. Lo mismo pasa con Jesús, como lo vamos a ir viendo más adelante. Todo tiene un orden. Por más que parezca suerte, hermanos, a Dios no se le escapa nada. Él es el autor y el consumador de la fe. Él es soberano sobre nuestras vidas. La suerte, dicen, que cayó sobre Zacarías para que él ofrezca el sacrificio, pero nosotros sabemos, hermanos, que no era la suerte, era la providencia de Dios. Cuando nosotros, hermanos,
estamos en comunión plena con el Señor, tengamos una madurez puesta en la Biblia, lo que nos pase, hermanos, no es suerte ni desgracia, todo es providencia de Dios. Diga conmigo, todo es providencia de Dios. Todo es providencia de Dios. Mis hermanos, el que un bus no nos haya recogido a tiempo, el que quizás hayamos salido 5 minutos tarde de nuestra casa, el que quizás, hermanos, no hayamos encontrado el trabajo que nosotros queríamos, hermanos, todo está ordenado en la providencia de Dios y nosotros tenemos que descansar en esa paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo sé que en nuestra cultura boliviana, hermanos, escúchenme, en nuestra cultura boliviana, la gente dice, por ejemplo, que para que no te vaya mal, tienes que salir con el pie derecho. Para que no te atrases en el viajero, no tienes que peinarte en la cama. ¿No es cierto? Para que las desgracias les pasen a las mascotas, cómprate perro o gato, para que esas desgracias les pasen a ellos y no a ti. Hermanos, ninguna de esas cosas son verdad, porque solo dependemos de la providencia de Dios. Así te compres 20 perros y pienses que tus 20 desgracias les van a ir a tus 20 perros. O así te peines en la cama y dices, por mi culpa, es que yo me he peinado en la cama, por eso has llegado tarde. Mis hermanos, absolutamente nada de veracidad. Todo lo que la Biblia dice y nos enseña es que Dios es soberano y Él ordena nuestros tiempos. Y si Dios permite, como Job, que tengamos que pasar por una enfermedad, hermanos, Dios es soberano. Y Él, si nos ha dado alguna enfermedad, Él también nos va a dar la providencia para salir de ese lugar según sea su voluntad. Nada le pesca al Señor. Amén. Nada le pesca. No es que la suerte ha caído sobre otra persona. Ay, ucha, qué macana, me he descuidado. No. Dios es soberano. En ese sentido cayó la suerte sobre Zacarías para que él pueda tener esa posición. Zacarías, hermanos, se imagina de entre tantos sacerdotes que la suerte le caiga a él. Eso es providencia de Dios. Y el ofrecer ese sacrificio era un cargo muy alto, muy alto, y que solamente una vez en tu vida tengas la oportunidad de hacerlo. Hermano, esa persona estaba recontra preparada, con una pasión única para ir a ofrecer el incienso en el altar. El versículo 10 dice que afuera, mientras Zacarías estaba preparado para llevar el incienso al altar, afuera la gente, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando. La gente estaba orando ahí afuera, porque el incienso significaba eso, significaba la oración del pueblo. El pueblo estaba orando, y lo que el incienso hacía era representar lo que el pueblo ya estaba haciendo. Amén. Ellos ya estaban orando y Zacarías presentaba el incienso. El versículo 11, mira lo que pasa. El ángel dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió gran temor. Entonces Zacarías estaba ofreciendo el incienso, y hermanos, de repente se le aparece un ángel. Ahora, nosotros vemos, hermanos, por algunos otros relatos, que a veces estos ángeles tienen apariencias que a nuestra vista nos pueden asustar, ¿no es cierto? Nos pueden asustar. Tienen 20 ojos y 4 alas y pies, 2 arriba, 2 abajo, y uno se asusta. Y uno puede atemorizarse. Y constantemente en las apariciones de los ángeles se les aparecen. ¿Y qué les dicen? No temas. Hoy nosotros vemos en las catedrales, ¿no es cierto?, a los ángeles como gorditos, gordetes, bonitos, con su flechita, no, y volando así. No, esas no son ángeles, definitivamente no son así. Porque si a mí me aparece un ángel así, bueno, yo no temo, yo le mando besos.
Pero si me aparece un ángel, como la Biblia en algunas ocasiones lo relata, ay, mamita linda, ay, sí, sí me asusto. Ni cualquiera se asustaría que tú estés presentando tu incienso y de repente un ángel aparezca a tu derecha. Ay, no sé cuánto es un ras. No. Ahora, puede que el gran temor que sentía Zacarías era por esa apariencia sobrenatural de estos ángeles, aunque era Gabriel, nosotros lo sabemos, el ángel Gabriel. O puede que Zacarías esté pensando: ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho de malo para que este ángel venga cuando yo estoy ofreciendo? Algún paso he omitido, quizás no me he lavado como tenía que lavar mis vestiduras. ¿Qué he hecho mal? Entonces es por eso que le vino a Zacarías un gran temor. Imagínate tú prepararte toda tu vida para que por suerte puedas estar presentando incienso a Dios, y de repente aparezca el ángel, hermano, te llena de sobretemor. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Porque si algo hacían mal en ese momento y en ese lugar, ellos caían muertos y los sacaban con la soga, ¿no es cierto? Lo sacaban así. Este hombre tenía este temor, pero el ángel, el versículo 13 dice: Zacarías, no temas, no tengas temor, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y le llamará su nombre Juan. Mira cómo Dios escucha la oración de sus hijos. Y estos hombres eran hombres piadosos, y seguramente ellos oraban, y no es como nosotros, ¿no? Los papás, cuando nuestros hijos se portan bien, están haciendo cosas, nosotros inmediatamente queremos darle algo bueno porque se lo merece, ¿no? Pero estos hombres vivían así, y te imaginas a Dios queriendo bendecir. Ahora sí, su hijo, quiero darle. No, el Señor era soberano y Él sabía cuándo dar su gran bendición a su hijo. Su oración ya Dios la había escuchado, pero Dios decía: aún no es el tiempo, aún no es el tiempo, aún no es el tiempo. Porque, mis hermanos, Dios no se mueve a nuestro tiempo, Dios se mueve en sus propósitos. Ore. No digo que no ore, oremos, hermanos. Yo sé que todos tenemos peticiones justas delante de Dios, pero Dios es quien decide el tiempo. No es, hermanos, yo quiero ahora o hasta fin de mes, yo decreto y declaro. No, mis hermanos, Dios no es nuestro yocaya para hacernos caso sin querer ser irreverente. Pero Dios no está así, a moverse así. Para mí, esta semana, no, mis hermanos, Dios es soberano. Dios escucha nuestra oración, pero, hermanos, nuestra oración está sujeta a su voluntad. El ángel Gabriel le dice: hey, no temas, Zacarías, Dios ha escuchado tu oración, y ahora tu mujer Elizabeth te dará el hijo por el que estabas orando. Y seguramente Zacarías no solamente oraba por él, sino también oraba por la llegada del Mesías. Él sabía por la palabra que tenía que venir un precursor. Él lo sabía, y el ángel le dice: este es el tiempo, ha llegado, ahora tu mujer te dará a luz y le pondrás por nombre Juan. Juan era un nombre que era popular en ese tiempo. Pero ahora Dios le manda encargo a Gabriel y le dice: dile que le ponga el nombre de Juan. Juan, ¿sabe qué significa? Dios hace misericordia, o Dios misericordioso. Eso significa Juan. Si usted quiere ponerle Juan a alguien, hermano, hoy tenemos a muchos Juanes, ¿no? Pero lo que la Biblia dice es que significa Dios hace misericordia. Mira lo que dice el versículo 14: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Mira lo que dice: aún desde el vientre de su madre. Entonces, la alegría que él iba a tener, imagínese, Zacarías y Elizabeth ya eran mayores, avanzados en edad. Imagine cuánta alegría traía el que ellos puedan tener a su hijo. Pero el ángel le dice: esta alegría que tú vas a sentir no es solamente para ti. Él va a traer gran alegría a todo el pueblo, porque Él va a hacer volver el corazón del padre al hijo.
Y acá le estaba hablando acerca de una profecía que se tenía que cumplir. Esta profecía decía que antes de que el Señor venga, se va a mostrar el espíritu de Elías. Va a reconciliar al pueblo con Dios nuevamente. Por eso, hermanos, la importancia de que este hombre pueda venir como el precursor del Mesías, el que iba a preparar el camino al Señor. No era, hermanos, cualquiera persona. En ese sentido, Juan no fue ni sacerdote, tampoco fue nazareo. Él fue profeta, hermanos, pero su ministerio era único. Ningún profeta, hermanos, y lo dijo Jesús más adelante, no hay hombre más grande como él, no hay profeta más grande como él, porque él va a preparar el camino para el Mesías. Por eso Dios, hermanos, se escogió delante de su pueblo a una pareja íntegra, a un hombre y a una mujer que vivían íntegros delante de Dios, porque a esa pareja Dios los iba a utilizar para que en su vientre pueda ser gestado un hombre que la Biblia lo menciona en el único momento. Es el único hombre del que se menciona que en su vientre ya es lleno del Espíritu Santo. No se menciona otro hombre. No hay otro hombre así. Todos son llenos del Espíritu Santo después de Pentecostés, cuando oran por ellos y todo lo demás. Pero solamente de Juan se dice que va a ser lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque él estaba con la misión única de poder ser el mensajero de Dios, de preparar el camino del Señor. Verso 16 dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese era el trabajo de Juan. El trabajo de Juan era el trabajo de llamar al arrepentimiento a la gente. Esta gente que vivía en Israel, ellos se creían que automáticamente, al ser de descendencia de sangre de Israel, ellos ya eran israelitas, ya somos pueblo de Dios. Entonces ellos decían: por nacionalidad es esto, entonces yo me porto como quiero, a fin de cuentas soy de Israel. Hacían lo que querían, de alguna manera cumplían los requisitos de los ritos, pero íntegramente no lo vivían genuinamente. Quizás eran circuncidados exteriormente, pero la circuncisión de su corazón no. Y este trabajo tenía que hacerlo, hermanos, este profeta. Este trabajo era llamado a eso, a llamarles a la reconciliación a ellos. Y el trabajo de este profeta, hermanos, no era venir y prometer bendiciones. El trabajo de este profeta era: vengan, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese iba a ser su trabajo. No ha venido a ofrecerles bendiciones, ni te va a ir bien, ni tú eres el campeón. No, él vino a llamarles y les dijo: hey, ustedes, hermanos, gente, arrepiéntanse. Tu circuncisión es solamente externa, necesitas una circuncisión del corazón. Pareces creyente, pareces cristiano, pareces israelita, pero por dentro no eres cristiano, no eres israelita. Arrepiéntete. Ese era el trabajo de él. Era una profecía que se cumplía en Malaquías. Mire que en Malaquías capítulo 3 versículo 1, léalo en las visuales, dice así: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo del Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién va a venir? El mensajero, el que va a preparar el camino. Amén. Ese es el trabajo que iba a tener Juan, el de llevar el mensaje de Dios a estas personas. Versículo 18 de Lucas. Dijo Zacarías al ángel, ¿no? Ya recibe el mensaje, voy a tener un hijo, se alegra, pero no sé si había espejos
pero se mira, ya soy viejo. Mi esposa también es vieja. Y encima es estéril. Entonces le pregunta con osadía al ángel, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Zacarías le habla al ángel Gabriel y le dice, le muestra su incredulidad. Él le muestra la imposibilidad. Mire, tiene al ángel, pero Zacarías, o sea, tiene un ángel sobrenaturalmente que está en ese lugar. Zacarías ha debido conocer la historia de Sara, de Rebeca, de la esposa de Moana, de Ana. Él conocía todas esas historias, todo lo que Dios había hecho. Y encima le dice: ¿en qué voy a conocer yo? ¿Cómo es posible? Entonces él le muestra una imposibilidad. Y es por eso que el ángel le dice: ahora, por tu incredulidad, la prueba, esa prueba que tú pides, va a ser que vas a quedar mudo. Vas a quedar mudo. Esa va a ser tu señal. Le cumplió la señal, pero a manera de juicio. ¿En qué voy a saber esto? Y el ángel dice: a ver un ratito, soy Gabriel. Yo estoy en la presencia de Dios. Era como que le estaba mostrando la autoridad que él tenía, el poder de quien le estaba enviando para que él le diga: ¿en qué voy a conocer? Mi mujer ya es de edad avanzada. ¿Era para que le muestre la incredulidad? No, era para decir amén, 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 amén y solamente amén. Y como señal de esto, este hombre queda mudo. No, este hombre que quedaba mudo. Lo rico, hermanos, de la tradición rabínica es que los rabinos miraban a Gabriel, o sus apariciones miraban como el que hacía cumplir la voluntad de Dios. Miraban cuando aparece el arcángel Gabriel, era para cumplir la voluntad de Dios. Mientras que cuando aparecía el arcángel Miguel, que era otro arcángel del que se habla, el arcángel Miguel, era para defender a su pueblo. Entonces esa visión ellos ya tenían esta comprensión. Sin embargo, con todo eso, Zacarías le muestra su incredulidad. El versículo 20 dice: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El versículo 21: y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Este castigo, de alguna manera, hacia Zacarías, el de no hablar, hermanos, tiene que ver con su incredulidad. Pero también, hermanos, tiene el sentido de que las demás personas no puedan estar anoticiados de lo que estaba viniendo, porque estaba siendo el precursor del Mesías. Entonces tiene como el sentido de decir que él no pueda avisarles a los demás, que él no pueda tener palabras para que ellos se enteren, que ellos no sepan. Es el otro sentido del castigo sobre Zacarías. Cuando Zacarías salió del templo, Amuki, ¿no? En Aymara, le preguntaba y él no sé qué señas hacía. No sé, y la gente ha visto alguna visión. Ok, anda nomás. Y cuando terminó su semana de servicio, dice la Biblia, que se fue a su casa. Y lo hermoso de esto, hermanos, es que después de esa promesa, dice que su mujer Elizabeth, el versículo 24, concibió. Amén. Y esta mujer Elizabeth concibió, quedó embarazada, y esta mujer tuvo un voto voluntario de ella de no salir durante 5 meses de su casa. ¿No? Ella cumplió esta
reclusión voluntaria. Ahora, no hay pasajes en la Biblia o en la tradición judía que hablen de esta reclusión. No era una costumbre, no era. Lo que se piensa es que esta mujer se había recluido voluntariamente para que la gente no muestre incredulidad, ¿no? Porque de un mes estoy embarazada, va a ir contando a las demás personas y la van a mirar, tú ya eres vieja, eras estéril y no se te nota nada. No, entonces iba a haber incredulidad de las demás personas. Entonces se piensa que ella se cuidó 5 meses, no miró a nadie, para que cuando ella salga, ya salga con la pancita crecida, y cuando ella diga estoy esperando un hijo, la vean y puedan creer. Amén. Eso es lo que se piensa de la reclusión de ella. Pero de todas maneras, hermanos, la afrenta de esta pareja había sido quitada. Ellos ya no se sentían desdichados, ellos al contrario se sentían beneficiados del gran poder de Dios para sus hijos. Amén. Amén, mis hermanos. Wow. Mis hermanos, cuando nosotros tenemos estos relatos, el Evangelio de Lucas en su género es un género narrativo, no son como las cartas, como las epístolas, no ese es su género, es una epístola. Lucas ahora nos narra muchas cosas y vamos a encontrar mucha narración en todo el Evangelio. Amén. Es el propósito o la manera que tiene Lucas de poder describirnos algo. Pero estas narraciones, hermanos, también tienen que enseñarnos algo. Estas narraciones tienen que mostrarnos algo. Y lo que nosotros vemos, hermanos, es que la integridad delante de Dios no es sinónimo de que vamos a recibir todo lo que nosotros querramos de Dios. Aún, hermanos, si nosotros andamos bien delante de Dios, aún, hermanos, nosotros podemos encontrar personas que sufren o personas que no tienen todo lo que ellos le piden a Dios. Amén. Hermanos, en esta narración de Lucas, lo que nosotros vemos son las perfecciones y los atributos de Dios obrándose y moviéndose en toda la vida. Se movió en la vida de Zacarías, de Elizabeth, del sorteo para que él pueda ofrecer el incienso, de los tiempos en sí. Hermanos, nosotros vemos que Dios se mueve de maneras realmente muy quizás incomprensibles para nosotros, pero para Dios, hermano, nada es imposible. Dios va a hacer que sus propósitos se cumplan. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos. Mis hermanos, puede que nosotros nos sintamos en algún momento quizás desamparados o desdichados como esta pareja. Hermanos, que eso no quiera decir que nosotros dejemos de orar. Si nosotros le estamos pidiendo algo lícito a Dios, algo justo a Dios, amén. ¿Cuáles son esas cosas que podemos pedirle al Señor que son justas? Si estoy enfermo, por ejemplo, es lícito que yo le pueda pedir a Dios que me sane. Dios mío, sane, porque solamente una persona cuando está en el dolor realmente vive, ¿no? Cuando no estamos en sus zapatos no vemos lo mismo. Los jóvenes pueden pedirle a Dios una profesión digna. A veces cuando nosotros no encontramos un trabajo o no tenemos el dinero suficiente para poder suplir las necesidades de nuestra familia,
oramos de manera lícita y le decimos: Señor, provee. Señor, provee para mi casa. ¿Qué otras peticiones lícitas podemos hacerle a Dios? La conversión de nuestros seres queridos. Señor, que mi hijo se convierta, que te conozca. Que mi hijo, que mi hija. Esas son peticiones lícitas. Y al igual que esas, hermanos, hay muchas peticiones que nosotros podemos hacerle a Dios. Pero, hermanos, todas nuestras peticiones están dentro de los propósitos de Dios. Y aquella persona que sabe esto, hermano, no se presenta delante de Dios con queja y le dice a Dios: tú nunca me has dado. Si tú hicieras. Eso es queja. No, hermanos, todos tenemos peticiones lícitas y en algún sentido todos estamos sufriendo por algo. No todos tenemos lo que queremos. O usted se ve como algo que, bueno, yo tengo todo lo que quiero. ¿Se ve así? Ninguno. Quizás lo que a usted le falta, otra persona lo tenga, pero a esa otra persona le falta lo que usted sí tiene. Mis hermanos, Dios es soberano. Dios es soberano. Siga orando, pídale a Dios, pero esperemos, hermanos, que sea el tiempo de Dios. Amén. Esperemos que sea su tiempo, esperemos que sea su voluntad, esperemos que su conocimiento, que Él lo conoce absolutamente todo. Él sabe en qué momento darle a sus hijos, pero también Él sabe en qué momento quitarle a sus hijos. Dios es Dios. Amén. Oremos, hermanos.